desarrollando el curso. Correcto, pero bien, Sí. bien, vamos mejorando Qué bueno. afortunadamente. Entonces, Adriana, Carlos, Liliana, con las buenas noches a ustedes. Hoy vamos a tener nuestro último encuentro de este curso, ¿cierto? Estamos arrancando la cuarta semana de trabajo, ¿cierto? Por ende, entonces, la cuarta actividad de aprendizaje, ¿cierto? Creo que ustedes ya son conscientes que ya, digamos, que aprendieron, les quedó como enseñanza que todo plan de mercadeo, ¿cierto? Se alimenta de un diagnóstico empresarial, ¿cierto? Se alimenta de un análisis del mercado, se alimenta de un análisis del entorno, ¿cierto? Que hay una primera etapa dentro de esos planes de mercadeo, que es la parte analítica, ¿cierto? Tanto externa como interna. Y de hecho, entonces, se aplica como ese análisis estratégico DOFA, ¿cierto? Por así decirlo, para que llegue una segunda etapa de formulación estratégica, ¿cierto? De formulación de estrategias de marketing mix, ¿cierto? De formulación de objetivos de marketing, debidamente también sincronizados con esas estrategias, para que todo eso se derive ya en la elaboración como tal del plan de mercadeo, ¿cierto? Que fue lo que trabajamos desde hace 8 días hasta ayer, por así decirlo, ¿cierto? La elaboración del documento del plan de mercadeo. Y vamos a arrancar en esta cuarta semana, muchachos, como a traer ya los momentos de seguimiento y control, ¿cierto? Trabajando el cumplimiento a esas estrategias de mercadeo que se van a derivar en un plan de acción, ¿cierto? Y al cual hay que medirlo y controlarlo, ¿cierto? Recuerden pues como los principios de la administración, ¿cierto? La planeación, la organización, ¿cierto? La coordinación, la ejecución, el seguimiento y el control. Y desde la gestión de calidad, ¿cierto? El ciclo de planear, hacer, verificar, actuar. Entonces estamos en la etapa de verificación, ¿cierto? De verificación. Esta cuarta semana, entonces, y última, o esta cuarta actividad de aprendizaje y última del curso, se va a enfocar en eso, en que ustedes apliquen todas esas herramientas de seguimiento y control. Ok, hasta ahí vamos, ¿correcto? Sí, profe. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? De mi parte no, profe. Bueno, correcto. Entonces, como siempre, deme un momentico por acá. La carta de navegación es la guía de aprendizaje, ¿cierto? Yo ayer hoy temprano, pues como apertura a esta actividad número 4, ¿cierto? Les recordé a través de un anuncio, cuáles eran esas actividades que íbamos a trabajar en esta última guía de aprendizaje, ¿cierto? Aquí estoy compartiendo la guía de aprendizaje. Entonces, recuerden siempre que en la última parte ustedes van a encontrar cuáles son esas evidencias. La primera evidencia que vamos a trabajar para poder culminar el curso de la mejor manera es un foro, ¿cierto? Sobre la función de control a través de la utilización de indicadores de gestión.
Entonces ustedes, ¿cierto? En el material de formación, si ya lo empezaron a revisar, ¿cierto? Van a encontrar, pues que les van a hablar mucho sobre los indicadores de gestión de calidad, ¿cierto? Los indicadores de gestión, no de calidad, indicadores de gestión, ¿cierto? Y la importancia de lo que les decía, lo que no se planea no se puede ejecutar, ¿cierto? Lo que no se documenta no se puede ejecutar, pero si yo no, ¿cierto? Si yo no mido y no controlo, entonces no puedo evaluar, ¿cierto? No puedo corregir, no puedo retroalimentar, ¿cierto? Entonces, esa es la importancia, me parece a mí, ¿cierto? De la definición, de la construcción de indicadores, una vez, una vez ya se han formulado esos objetivos de mercadeo, ¿cierto? Una vez ya se han formulado esas estrellas de marketing mix. Entonces tenemos que construir un plan de acción, tenemos que definir un plan de acción, ¿cierto? Tenemos que definir actividades que nos van a permitir entonces ejecutar esas estrategias y que van a permitir a mí lograr entonces esos objetivos y todo eso se traduce en unas metas, ¿cierto? Entonces yo tengo que definir unos indicadores, sean cuantitativos o sean cualitativos, ¿ok? Que me permitan a mí saber entonces medirme, saber si logré o no logré cumplir la meta, ¿ok? El primer foro, entonces, es eso, ¿cierto? Ese foro, pues, ese último foro precisamente es eso. ¿Cuál es la función del control, del seguimiento, del control, de la medición? ¿Cierto? A través de los indicadores de gestión. Hasta ahí estamos. Esa es la primera evidencia que vamos a trabajar. ¿Correcto? Muchachos. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, de pronto, frente a ese tema de indicadores de gestión, alguna experiencia en la parte profesional o de pronto cuando estaban leyendo el material de formación, eh, de pronto, ¿qué se les vino a la cabeza? A ver, los escucho. ¿Quién de pronto ya en su parte laboral ya le ha tocado montar indicadores, ha participado en procesos de pronto de gestión de calidad y ha vivido esa experiencia de poder formularlos y de aportar al seguimiento? Muchachos. Bueno, No, profe, Kelly, yo no tengo la experiencia, la verdad. Entonces, no. Juliana, William, también se sumó, Jessica, estaba compartiendo Juliana. Con las buenas noches, muchachos. Estaba compartiendo pantalla y volví aquí pues a la interfaz de Teams. Les hacía la pregunta de pronto, compañeros, explicando pues como esa primera evidencia de esta actividad 4 que es un foro, ¿cierto? Sobre la importancia de los indicadores de gestión en el proceso de seguimiento y control y medición. Pronto le estaba preguntando a alguno de ustedes si ha vivido la experiencia eh, de formular indicadores, de alimentarlos, de hacerle seguimiento y medición a estos. Por mi lado, no. Bueno, correcto. Entonces, muchachos, aquí es importante, digamos que ustedes hagan esa reflexión, ¿cierto? Una vez se planeó un plan de mercadeo, ¿cierto?
una vez se definieron los recursos para su implementación, para su ejecución, y una vez, ¿cierto? Se estructuró un plan de acción para aplicarlo, entonces también tiene que haber un proceso de evaluarlo, ¿cierto? De hacerle seguimiento y de control. Recuerden siempre como ese mix, ¿cierto? Esa integración de variables, producto, precio, plaza y promoción. Y digamos que cómo se interrelaciona eso o cómo se integra eso, pues con la estructura organizacional, ¿cierto? Entonces, aunque mercadeo es el responsable, ¿cierto? De hacerle, de que esas estrategias de mix se ejecuten correctamente y aporten, ¿cierto? Se logra alcanzar esas metas, entonces recuerden que es la sumatoria de unas partes, ¿cierto? La integración de unas partes, las que construyen a esos resultados. Entonces recuerden siempre que tiene que un engranaje con producción, con financiera, con comercialización, obviamente con mercadeo, ¿cierto? Obviamente con logística, No. almacenamiento, transporte, ¿cierto? Servicio al cliente, postventa. Entonces, eso es como una reflexión importante, ¿cierto? En ese momento de seguimiento y control, en ese momento de nutrir, de alimentar esos indicadores con datos, con cifras, con información, entonces todas las partes de la empresa, de una manera u otra, tienen que contribuir. Listo, para que haya una parte entonces que es la encargada de hacer esa evaluación, ¿cierto? De definir acciones preventivas, de definir acciones correctivas, de definir acciones de mejora, ¿cierto? Eh, y de retroalimentar. Correcto, hasta ahí estamos. Sí. Listo. Entonces, la siguiente evidencia se llama taller. Listo. ¿Qué vamos a encontrar en esa evidencia taller? Yo estoy compartiendo aquí de nuevo la guía de aprendizaje. Entonces, estoy por acá. Aquí la estoy proyectando, ¿cierto? Entonces, esa segunda evidencia se llama taller. Dice, con base en los contenidos estudiados, ¿cierto? Responda el siguiente taller. Entonces, hay una serie de preguntas donde ustedes van a empezar a aplicar, ¿cierto? Los diferentes tipos de indicadores. Entonces, por ejemplo, la primera dice, ¿cuál es la eficiencia en el manejo de la maquinaria? Si se tiene una producción de 276 panelitas de leche de cabra por cada hora máquina y se espera una producción de 250 panelitas de leche de cabra para cada hora máquina. Entonces, eso es el cálculo de un indicador de qué? De eficiencia. Listo. Lo mismo la segunda. ¿Cuál es la eficiencia en ventas del almacén? Si se tiene unas ventas de 500.000 pesos sobre 550.000 pesos. Listo. En la tercera, en la empresa Panelita La Cabra, la producción del último mes fue de 3.000 unidades. Si la producción programada fue de 3.500 unidades, calcule el indicador de rendimiento. Entonces, es para que con cada una de esas preguntas, dependiendo de la tipología de indicadores que hay, de eficiencia, de eficacia, de productividad, de rendimiento, ¿cierto? Ustedes, ¿cierto? Aprendan o recuerden, ¿cierto? Y sepan aplicar ese análisis cuantitativo. Porque volvemos a lo mismo, los indicadores de gestión pueden ser cuantitativos, como también habrán otros que son cualitativos. ¿Listo? Entonces, la cuarta pregunta, si la producción posible es de 5.000 unidades y la producción de último mes fue de 3.000 unidades, ¿cuál es el indicador de productividad? Listo, el punto quinto. El presupuesto de ventas para el año 2013 en área de ventas fue de 5.000 unidades. Las ventas alcanzadas en ese periodo fueron de 4.890 unidades. ¿Cuál es el nivel de cumplimiento? Entonces, ahí en esos 5 puntos hay indicador
¿cierto? De cumplimiento, de productividad, de rendimiento, de eficiencia. Ya la sexta pregunta, ¿cree usted importante definir estándares para poder obtener un análisis efectivo de indicadores de gestión? ¿Cuáles son los estándares que generalmente se utilizan? La palabra estándares, ¿a qué se les parece? ¿Qué entienden por estándares, muchachos? ¿Qué es un estándar? Son como las normas, profe. ¿Cierto? El estándar es una norma, es un referente, es un comparativo, ¿sí o no? ¿Cierto? Entonces, no, cuando estamos en ese momento de nosotros empezar ese proceso de seguimiento, evaluación y control, nosotros tenemos que compararnos. ¿Me hago entender? Por eso es importante esa primera parte de ese diagnóstico interno y externo, ¿cierto? Que se hace. ¿Por qué? Porque eso le permite a uno identificar los estándares, ¿cierto? Identificar contra quién me voy a comparar, ¿cierto? No sé, por ejemplo, en el caso de Panelita La Cabra, si yo logro estudiar detenidamente la competencia a nivel interno, a nivel del mercado local, ¿cierto? Y yo más o menos sé que una empresa muy competitiva está en capacidad de producir 1000 panelitas en media hora. Entonces, por ejemplo, ese es un estándar, ¿cierto? De productividad, 1000 panelitas en media hora. ¿Me hago entender? Por decir cualquier cosa. Entonces, eso, ¿cierto? Eso es en esa pregunta le están pidiendo a ustedes que analicen eso. Es importante definir estándares y es muy importante. Yo tengo que compararme, ¿cierto? Tengo que, ¿cierto? Tengo que saber, tengo que alcanzar una meta, tengo que tener un techo. ¿Qué impacto? Los presupuestos del plan de marketing son instrumentos de planeación y control. ¿Considera usted que esa expresión es correcta? ¿Por qué? Listo. ¿Qué impacto tienen los presupuestos de ventas y el de gastos de marketing sobre el plan de mercadeo? Entonces tiene un impacto muy grande, ¿cierto? Yo tengo que saber entonces, tengo que proyectar las ventas, ¿cierto? Tengo que presupuestarme entonces, tengo que definir unas metas para poder alcanzarlas y tengo que siempre comparar eso, ¿cierto? Pérdidas y ganancias. Listo. ¿Cuál es la importancia de evaluar los resultados de desempeño real del plan de marketing en relación con los objetivos establecidos? La importancia también es supremamente importante. Si yo no evalúo, no controlo lo mío, no hago seguimiento, entonces digamos que yo no puedo entonces saber cómo ha sido, ¿cierto?, el resultado o el impacto de la ejecución de ese mix. Y expliquen qué consiste la etapa de seguimiento y control del plan de marketing. Enuncie las herramientas que utilizan para realizarlo. Entonces, digamos que estamos en un mundo muy digital, en un mundo, ¿cierto?, de sistemas de información. Entonces yo diría que es hacer seguimiento y control. Sin la ayuda mínimo de un Excel, por ejemplo, digamos que, ¿cierto? Es muy difícil hacerlo de manera correcta. Yo no creo que nosotros vayamos a hacer seguimiento y control a punta de papel y lápiz. ¿Listo? Entonces, ese es el taller, ¿cierto? Que es la segunda evidencia que le están pidiendo, pues, ¿cierto? Que trabajen. ¿Alguna duda, muchachos, respecto a ese taller? Respecto a ese taller. Listo. ¿Cómo ven la evidencia? Fácil, complicada, acorde al material de formación. Profe, pero una pregunta, los números y los datos tienen que ser muy exactos, en el sentido de que de pronto en el plan de mercadeo uno pone cierta cantidad, por ejemplo, de producción, cierta cantidad
de cuánto aspira de rentabilidad. La pregunta es si los números tienen que ser muy exactos o qué. Pero estás hablando, Daniel, a manera general o del caso puntual de Panelita la Cabra. Las dos, profe, general y en el caso puntual. O digamos que si es un plan de mercadeo, Daniel, para una empresa real, yo pienso que entre más rigor, con más rigor vos hagas ese análisis de la competencia, del mercado, de la misma empresa, ¿cierto? Ese análisis externo e interno, pues digamos que más alineado a la realidad y al impacto de esas variables ¿cierto? Frente al desarrollo del plan de mercadeo, entonces pues, uno diría que pues, hay mayor probabilidad de éxito. ¿Me hago entender? Recuerden siempre que la planeación estratégica, muchachos, es una fotografía que uno toma de una situación presente, ¿cierto? Uno hace planeación estratégica para saber frente a esta situación del mercado, de la empresa, frente a esta problemática, por así decirlo, cómo me voy a mover, qué estrategias debo de formular yo para poder darle respuesta a ese diagnóstico, a esa situación. Más nada, ¿cierto? Entonces yo pienso que si uno tiene que ser muy minucioso en analizar ese mercado, esos competidores, esas tendencias. ¿Me hago entender? Esa empresa como tal, sus fortalezas, sus debilidades, porque eso te va a permitir a vos entonces, digamos que tener una probabilidad, mejorar la probabilidad, digamos que de éxito. No estoy diciendo que la planeación estratégica te garantice a vos un éxito rotundo, no, pero por lo menos dominás, ¿cierto? Fuiste consciente de que las estrategias que formulaste le están dando respuesta a una situación presente a nivel interno y externo. ¿Me hago entender? Ya, bueno, William, ¿cuál es la pregunta? William. William, usaste la mano, bueno. Entonces, no sé, de pronto William, no me ¿ustedes me están escuchando? Sí. ¿Están escuchando, muchachos? Sí, profe, sí. Listo, correcto. Sí, profe. Entonces, digamos que a manera general, lo que le estaba diciendo, ya en el caso de Panelita la Cabra, pues, digamos que todos estamos ustedes están trabajando bajo el actuar de un análisis de un caso. Entonces, con la información que ustedes, el caso les arrojó, ustedes tienen que ir, pues, como simulando, ¿cierto? Ciertas situaciones. Pero ya en la realidad empresarial, que es lo importante, entonces, para que le quede para las vías a ustedes es el rigor de hacer un diagnóstico empresarial, de hacer un análisis del mercado muy bien hecho, de un análisis de competencia muy bien hecho, ¿cierto? De un análisis de tendencias muy bien hecho, porque todo eso alimenta la etapa de formulación de estrategias y de planeación estratégica. Correcto. Hasta ahí estamos, Daniel, en tu pregunta puntual. Sí, claro, profe. Sino que cuando yo realicé el plan de mercadeo, yo puse como objetivo específico abrir 3 centros de distribución en diferentes ciudades. Y un Sí, ejemplo, yo puse en una de esas Pereira, pero usted sabe sí, que en el mercado meta y en la segmentación de mercado hay que hacer un estudio demográfico. sí. Y, por ejemplo, yo puse, nuestro objetivo es llegar al 20% de la población, pero usted sabe que muchas veces los datos o los números no son tan veraces, lo que nos da Internet. Sí, claro, pero yo te decía la importancia
de analizar correctamente, o sea, de validar la información secundaria que te arroja el Internet con la información primaria que vos también tenés que observar, preguntar e indagar. ¿Me hago entender? De pronto, en el caso hipotético, Panelita la Cabra, vos decís un 20%, pues porque es un análisis de un caso de estudio hipotético, pero ya en la realidad, ¿cierto? De una empresa, pues ese 20%, esa estadística, ¿de dónde la está sacando? ¿Me hago entender? Entonces, eso digamos que es lo importante en eso, entender que cuando vayamos a la realidad, pues tenemos que medir, tenemos que tener como muy claro cuáles son esas fuentes de, ¿cierto?, que van a alimentar mi plan de mercadeo, sea el DANE, las alcaldías, pues digamos que las secretarías de planeación, ¿cierto? Yo saqué esos datos demográficos, información misma o estudios hechos anteriormente por la compañía, ¿cierto? O estudios sectoriales, y digamos que ese es el rigor, pues, como del analista de información, ¿cierto? Como dar unas pautas de cuáles son las fuentes de consulta que van a alimentar la información, ¿cierto? Que nosotros estamos, pues, eh, digamos que manejando y con la cual estamos nosotros construyendo informes, ¿cierto? Y con la cual nosotros estamos planeando y pronosticando, ¿correcto? Entonces, ese es la evidencia que se llama taller. Listo. Para que después, entonces, digamos que cerremos el ciclo. Les decía, ya planeamos, ¿cierto? Ya elaboramos el documento, ya definimos el plan de acción. Ahora entonces vamos a traer un documento donde nosotros realicemos el cronograma, ¿cierto? El presupuesto, porque si vamos a implementar un plan de mercadeo, tiene que haber entonces unos recursos humanos y físicos, ¿cierto? Y tenemos que formular unos indicadores para medir el desempeño, nuestra gestión en esa implementación y poder retroalimentar, ¿cierto? Y poder actuar permanentemente, rápido, de manera rápida, ¿cierto? Y eso te permita, pues, controlar, ¿cierto? Controlar la implementación de ese plan de marketing. Entonces dice, para hacer este documento, tenga en cuenta la siguiente información sobre el estudio de caso de la empresa Panelitas La Cabra. Usted le presentó el plan de mercadeo a la empresa Panelitas La Cabra. Ahora se está solicitando que se indique cuánto costará implementar el plan. Además, se desea conocer las fechas en que van a realizarse las acciones. Por otra parte, se solicita que se diseñen 5 indicadores para medir la gestión del plan de mercadeo. Usted tiene grandes avances, tiene el plan de mercadeo, ahora se necesita concretar las acciones que usted propuso, la mezcla de marketing, ¿cierto? Usted ya definieron un mix, ¿cierto? Entonces, con el anterior estudio de caso y el plan de mercadeo que ustedes ya tienen listo en la actividad número 3, ¿cierto? Panelita La Cabra ya desarrollar las semanas previas, va a estructurar el cronograma de actividades, el presupuesto, ¿cierto? Y 5 indicadores de gestión como mínimo para el plan de mercadeo. En el plan de mercadeo usted definió estrategias de producto, precio, plazo y promoción, ¿cierto? Y usted va a encontrar entonces un formato que se llama formulación de estrategia de seguimiento y control, que se descarga en el espacio material de apoyo de la actividad número 4 y va a describir las estrategias, las acciones, la persona responsable, la fecha de inicio, la fecha de finalización de esa acción y finalmente va a estimar el presupuesto que se requiere. Entonces, aquí le están dando un ejemplo, ¿cierto? De esa formación estratégica, pues, de seguimiento y control. Entonces, usted definió ya las estrategias del mix, ¿cierto? Va a definir unas acciones para que le permitan a usted ejecutarla. Una fecha de inicio, una fecha de finalización. ¿Quién es el responsable o los responsables? Ahí donde yo les decía a ustedes
pilas, que puede que una estrategia de producto, el responsable sea el área de producción o el director de producción, ¿cierto? Puede que una estrategia de promoción, el responsable sea ¿quién? El community manager. Y el presupuesto, ¿cierto? Que uno pues va a gastar. Esa es la primera parte, como el cronograma. Listo. Hasta ahí estamos claros, muchachos. Hasta ahí estamos claros con esa primera parte de la evidencia. Hacer un cronograma. Sí. El punto de partida es el mix, ¿cierto? El punto de partida es el mix. Ya lo tenemos en el plan de mercadeo que hicimos en la actividad número 3. Después vamos a hacer el presupuesto. Vamos a definir el presupuesto. Entonces dice, el presupuesto para el plan de mercadeo debe ser considerado, ¿cierto? Al detalle. Para esto también diligencia la segunda parte del documento. Formación estratégica, seguimiento y control. Queda como referencia al siguiente ejemplo. Lo mismo. La estrategia de promoción. ¿Qué unidades necesitas? ¿Cuánto vale cada unidad? ¿Cuánto es el total? ¿Y cuáles son las observaciones que necesitas pues detallar? Entonces, ese es el presupuesto. Yo les decía. Entonces, nos estamos dando cuenta que en ese mix de promoción, muy puntualmente, en la parte de marketing digital, necesitamos contratar un community manager, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, estrategia de promoción, digamos que marketing digital. Unidades requeridas, 1. Valor por unidad, entonces ustedes definen que va a ser un community manager, digamos que joven y con una experiencia de 2 años. Entonces, por ejemplo, yo no sé, consultan en las bolsas de empleo. Entonces, de acuerdo a ese perfil, 2,5 millones. Listo. Entonces, valor total, 2,5 millones. O si lo van a multiplicar por el número de meses, entonces, pues 2,5 millones por 12, ¿cierto? Porque valor por unidad, 2,5 millones mensual. Valor total, 2,5 millones por 12. La observación, ahí pueden poner community manager, con experiencia entre 1 a 2 años, por ejemplo. Van a hacer el presupuesto. El segundo momento dentro de esa evidencia del seguimiento y control. El cronograma, el presupuesto. Listo, hasta ahí estamos. Bien, profe. Listo. Sí, profe. Y ya la última parte, lo que les decía, la evidencia. Muchachos, formulen mínimo 5 indicadores. Dice, para los indicadores de gestión, defina estándares, es decir, frente a qué va a medir el cumplimiento, ¿cierto? ¿Cuál es el estándar? ¿Contra qué me va a medir yo? ¿Cuál va a ser esa meta? Yo no me la puedo inventar, ¿cierto? Yo no me puedo inventar las metas, los estándares, pues para eso yo, lo que le decía ahorita Daniel, yo estudio la competencia, ¿cierto? Yo estudio las tendencias del desarrollo, las tendencias del mercado. Entonces, aquí pone un ejemplo. En el 2013 la empresa logró 200 nuevos clientes. Para el año 2014 obtuvieron 250 clientes nuevos. El indicador de la gestión realizada para la consecución de clientes nuevos es 250, ¿cierto? El valor futuro, ¿cierto? El valor del año que estoy midiendo menos el año anterior, ¿cierto? Dividido, ¿cierto? El año anterior, ok. Entonces, ese es un indicador, ¿cierto? Es un indicador de rendimiento, ¿sí o no? En el último año se logra un incremento en base de clientes del 25%. Entonces, van a formular 5 indicadores, mínimo 5 indicadores de gestión, ¿cierto? ¿De dónde, ¿de dónde se van a alimentar los indicadores de gestión? Ah, de las estrategias de mix, ¿sí o no? Y de los objetivos de marketing, que tienen que estar como muy coherentes. Ese documento va a llevar portada, justificación, tabla de contenidos
y estos tres, ¿cierto? Cronograma, presupuesto e indicadores, ¿cierto? Como contenido. ¿Listo? Esos muchachos, son las tres evidencias que se deben de trabajar para culminar con éxito este curso. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, digamos que con respecto a esta parte académica, pues, de evidencias? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, muchachos, respecto a esta parte académica? No, profe. Bueno, entonces vamos un momentico como al tema de las fechas, ¿cierto? De cierre. Hoy es 3. ¿Listo? Hoy es 3 de diciembre. El curso cierra el 10 de diciembre, pero cierra administrativamente en Sofía Plus, ¿cierto? A las 12 de la noche del día 10 de diciembre, el curso cierra. Pero para que cierre antes de eso, el día 9, ¿cierto? Yo tuve que haber ya tenido las evidencias calificadas, ¿cierto? Tuve que haber descargado un informe que arroja la plataforma Territorium, donde en ese informe le indica a uno cuántos aprendices nunca ingresaron. Entonces, no sé, de 80 aprendices que se matriculan, 50 nunca ingresaron. A esos aprendices hay que cancelarlo uno por uno en la plataforma Sofía Plus. Listo. De esos 30 que quedaron, por ejemplo, ¿cuántos aprobaron el curso en su totalidad? Y esos hay que aprobarlos en Sofía Plus. Y de esos 30, ¿cierto? Menos los que aprobaron, ya quedan unos que reprobaron. Entonces, ¿cuántos reprobaron el curso? Y todo eso que hay que reportarlo en Sofía Plus. Por eso les dije que el 8 de diciembre, a las 12 de la noche, hasta el 8 de diciembre, el 8 es martes, hasta ese martes 8 de diciembre, a las 12 de la noche, ustedes pueden subir evidencias de esta actividad número 4, de la actividad número 3, o de la 2 o de la 1. Pero yo ya después de las 12 de la noche del 8 de diciembre no puedo, muchachos, recibir más evidencias, por lo que les acabo de explicar. O sea que el 8 de diciembre es esa fecha, ¿cierto? Ese ultimátum para subir evidencias en territorio. ¿Eso queda claro? Sí. Sí, profe. Listo. Sí, profe. Yo lo había explicado pues desde el primer día, pero digamos que ya como estamos en esta etapa de cierre, entonces es muy importante que eso quede claro. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar entonces el día 9? El día 9 y el día 10 yo voy a empezar a publicar entonces las personas que aprobaron en su totalidad, las personas que reprobaron, los que reprobaron les va a llegar una notificación a su correo electrónico donde les dice Sofía Plus se las manda que el curso lo reprobaron porque no alcanzaron a cumplir con todas las evidencias. Eso va a pasar entre el 9 y el 10. Lo mismo los que cancelaron y lo mismo los que aprueban en su totalidad. Cuando yo apruebo los resultados de aprendizaje entre el 9 y el 10, entonces el mismo Sofía Plus les va a enviar a ustedes unas notificaciones. Listo. Entonces, para que tengan muy presente que hasta el martes ustedes van a, ¿cierto? A las 12 de la noche, ustedes van a poder subir evidencia. Después no van a poder subir. Yo entre 9 y 10, con alguna persona, no sé, que no le cargó bien la evidencia, que me escribió tú algo, único, profe, yo no sé, no me cargó bien, fíjese bien, yo he subido todas, me faltó esta. Lo que yo hago es puntualmente contactar a esas personas, pero son casos puntuales. Listo. Por alguien que me escriba a mí,
Aquí hay una dice, Carla, profe, díganos cómo aprendemos a formular adecuadamente las preguntas de una encuesta y cómo podremos tener una interpretación de los resultados de una encuesta. Resultados. Bueno, entonces, a Carlos, muchachos, digamos que una encuesta, hay preguntas cerradas y hay preguntas abiertas, ¿cierto? Eso es muy importante, que usted lo recuerde. Las preguntas cerradas, Carlos, como su nombre lo indica, entonces, digamos que dan opción de una única respuesta. Carlos Payares, ¿cuántos años tiene? ¿Cierto? Entonces pone A, de 20 a 30, B, de 30 a 40, C, de 50 a 60. Yo no sé, puse de 50 a 60 por decir cualquier cosa. Es una pregunta cerrada, ¿cierto? Carlos Payares consume alimentos dietéticos una vez al mes, mínimo una vez al mes, ¿sí o no? Sí, no. Son preguntas cerradas. Listo. Pero es muy importante, Carlos, que vos entendás que antes de formular una encuesta, vos tuviste que haber definido un problema de investigación de mercado. Tuviste que haber identificado un problema de investigación de mercado o una oportunidad de mercado. ¿Me hago entender? Todo parte de la identificación de una problemática o todo parte de la identificación de una necesidad para que ya yo con base en esa identificación de esa problemática de investigación de mercado, esa problemática de mercado, yo formule unos objetivos, ¿cierto?, de investigación. Con esos objetivos defino unas variables de investigación. Con las variables de investigación, ahí sí construya un instrumento que se alimenta o una encuesta, porque, ¿cierto?, la encuesta es, ¿cierto?, es una técnica de investigación y el instrumento para aplicar esa encuesta se llama cuestionario, ¿cierto? La entrevista, Carlos, es otra técnica. El instrumento para colectar esa información se llama guión de la entrevista, ¿sí o no? La observación, Carlos, es otra técnica. Y el instrumento, ¿cierto?, para aplicar en la observación se llama lista de chequeo. Entonces, vos puedes plantear preguntas abiertas o preguntas cerradas. Las preguntas abiertas es, ¿cuál fue el grado de satisfacción tuyo con este curso? La pregunta fue abierta. Vos ya, mi grado de satisfacción fue muy alto por esto y esto y eso. Ahí te puedes regar a, ¿cierto?, a dar tu apreciación. No estoy sesgando a que contestes sí, no, ¿por qué? ¿Me hago entender? Y Carlos dice, profe, las evaluaciones hay que pasarlas con 100 puntos o hasta qué punto se aprueba. Ah, bueno, del curso, Juliana. Las evaluaciones se aprueban de 70 en adelante, ¿cierto? De 70 a 100 se aprueban las evaluaciones. Listo. Carlos dice, ¿cuál es el medio apropiado para hacer una encuesta? Las redes. Claro, Carlos. El medio apropiado es lo digital. Por ejemplo, Google tiene Google Formularios, ¿cierto? Google Forms, por ejemplo. Y hay muchas aplicaciones en línea, Carlos, donde vos puedes hacer encuestas. Y también las redes sociales, como vos decís, es ahora pues, el medio digital es lo más, ¿cierto? Es lo más acertado. Pues ya no, yo pienso que ya como que uno poner a aplicarse, puede aplicar, hacer encuestas pues con el instrumento físico impreso, pues pienso que es lento y engorroso, sobre todo el procesamiento de la información. ¿Cuáles son las ventajas, por ejemplo, Carlos, de Google Formulario, de Yahoo Formularios, o de Microsoft también que tiene formularios, ¿cierto? Que ellos mismos tabulan la información, ¿cierto? Ellos mismos registran la información. Listo, para darle respuesta a Carlos. Ok, y a Juliana. Listo, muchachos. Entonces, el curso, ¿cierto? El curso pues se aprueba con la totalidad de las evidencias presentadas y ya digamos que cada evidencia, si usted saca
mínimo de 70, ¿cierto? Hacia 100, entonces usted aprueba, ¿cierto? Si usted saca menos de 70 puntos, saca D, o sea, reprueba. ¿Correcto? Chicos, ¿alguna duda respecto a lo que se nos viene en el cierre? Respecto a lo que se nos viene, ¿alguna duda? A lo que se nos viene, ¿alguna duda, muchachos? No tengo duda. Ya dice, ¿se puede recuperar los que se reprueban? No, Juliana. En estos cursos cortos, no. Por eso digamos que la flexibilidad que yo he dado es que hasta el 8 puedan subir cualquier evidencia, tanto de la actividad 4 como de las anteriores. Pero ya a las 12 de la noche, ya del 8, ya el 9, yo no puedo, porque el curso cierra. O sea, estos cursos cortos duran un mes. Entonces no es un curso largo, no se puede reprobar. Listo. Muchachos, yo les agradezco mucho. Agradezco mucho por esas 4 semanas. Carlos dice, profesor, ¿tiene algunos links extra que nos pase para aprender más de forma? Carlos, pues no, yo, digamos que dentro de este plan de mercadeo, mi respuesta es descarguen los materiales de apoyo. En los materiales de apoyo hay mucha información. Listo. Pero de pronto, Carlos, si necesitas que te comparta algún documento específico, escribe un correíto y yo te colaboro de pronto con alguna bibliografía. Profe, ve, me gustaría que de pronto si usted tiene algo sobre este tema, con mucho gusto, yo le comparto información que tenga. Listo. William dice, profe, ¿hay alguna sanción al que prueba para seguir estudiando otros cursos? William, no hay sanción. En estos cursos cortos no hay sanción. Digamos que no, donde hay sanción son en los cursos de formación titulada. Esta formación complementaria no hay sanción. ¿Listo? Y creo que me hace una pregunta, Daniel. Profe, los trabajos tienen que mandarse con ciertas normas específicas que pide la plataforma. Pero cuando decís ciertas normas específicas, puntualmente es cuál. Las normas de contexto, o por ejemplo, uno puede poner el número de letra que uno quiera o hay algo estipulado. Pero por ejemplo, en esta guía que estoy compartiendo, no han mencionado ninguna norma. Entonces, o sea, remítanse siempre, muchachos, a la guía, lo que les diga la guía. ¿Me hago entender? No se enreden. Listo. Listo. Entonces, les deseo una feliz noche, muchos éxitos, muchas gracias por estas 4 semanas. Listo. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, a ustedes, muchos éxitos. Que se termine de recuperar. Muchas gracias a ustedes también y mucha salud también. Profe, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, profe. Hasta luego.